Gracias, gracias amigo de Voz para el Cambio por permanecer ahí, pendiente de los temas que se analizan por esta vía y nos agradece y agradecemos ese interés de todos ustedes. Doctor Ferrera, ya lo veo que está conjuntamente ahí con nosotros en el panel y sería bueno que nosotros un día pudiéramos analizar cuál es la visión, cuál es la psiqui de tantos dominicanos que están yendo a las cárceles porque han querido llevarse todo el patrimonio nacional para su casa. ¿Qué piensa ese tipo de gente? ¿Cuál es el país que quiere dejarle a sus hijos y a sus nietos? Porque parece que eso vende patria que desde que nació la República salieron de una vez. Parece que nunca han dejado de existir. Eso es cierto, don Juan. Hay una buena cantidad de dominicanos y dominicanas que van a los puestos públicos donde tienen que ir para realmente redistribuir los ingresos, distribuir lo que es el aporte económico que todos hacemos a través del pago de nuestros impuestos, en este caso nuestros, los impuestos indirectos, que son los que paga la inmensa mayoría del pueblo. Pues ese dinero que se recauda, pues parece que los funcionarios creen que ese dinero es propiedad privada de ellos, que pueden hacer y deshacer como quieran y cuando quieran, poniendo por delante lo que es su propio afán de lucro, en vez de poner por delante lo que sería el bienestar, lo que sería el aumento del nivel de vida del pueblo. Ellos consideran que tienen el derecho a llevarse una gran parte, que tienen el derecho a disponer de esos recursos que no son de ellos, que no son de su familia, que no se lo dejaron en una herencia, sino que son bienes del pueblo dominicano, que el pueblo los aporta con su trabajo, con sus ingresos, con su lucha día a día, y que ellos lo manejan antojadizamente. No le preguntan a nadie, no escuchan la voz de nadie. Cada uno viene con un librito pero al final lo que quieren es adueñarse. Algunos presidentes incluso han situado ese nivel de apropiación hasta en más de un 30% del presupuesto de la nación. Hasta más de un 30%, Juan Francisco. Y estamos hablando de que eso es una iniquidad. Usted apropiarse de lo que le ponen en las manos para que usted lo administre bien. Porque incluso en estos países pobres, lo que se recauda no da para paliar todas las necesidades del pueblo. Pero Pero si si nosotros todo lo que hacemos es cogiendo prestado. Aquí no se hace ninguna obra sino es cogiendo prestado. Y entonces de lo que se coge prestado la gente se lo roba. Ojalá que mira, hagan atención el que, problema de coger prestado. igual que usted, que es un hombre que además de médico es historiador, porque fue a estudiar eso, hagan un análisis social. ¿Cómo es que se ha corrompido el dominicano? Que para donde quiera que uno mira es corrupción y robo. Sí, lo que hemos visto, y en este gobierno, bueno, por suerte se ha comenzado por lo menos a poner se han comenzado. Pero ya lleva más de 15 presos por intentona de robar también. Sí, por eso te digo que se ha intentado por lo menos, porque la norma aquí y lo que vivimos, nuestra generación que ha vivido prácticamente la mayor parte de los años, después del 60, 61, cuando se cabeza la tiranía, hemos nacido nosotros perdón, en esas décadas, pues vemos cómo desde el Estado los funcionarios hacen cosas mal hechas, lo que se hacen los presidentes que lo mueven. Hacía Balaguer eso. Cuando descubría un desfalco en una institución del Estado, lo que hacía es que el incumbente lo movía de una secretaría de Estado de importancia a una menos importante, pero no pasaba nada, no había perdón, no había una consecuencia. Usted me tocaba el tema en estos días de la remodelación hospitalaria en que se envolvió el gobierno pasado. Se hicieron 58 hospitales, fueron intervenidos de manera simultánea. Pero esos 58 hospitales
que fueron la mayor parte muy mal reconstruidos, pero donde tuvo el gran negocio fue en el equipamiento, porque el equipamiento prácticamente se lo dieron de manera exclusiva a una o dos o tres compañías de un mismo dueño, en el cual está involucrado, todavía dijimos involucrado, está imputado el señor Alexis Medina Sánchez, como cabeza de ese entramado, que pasó por la reconstrucción. Primero hubo una partida que se le asignó a Salud Pública para que reconstruyera los hospitales, y de esa partida se está cuestionando hoy en día el uso que le dieron, pero luego vieron que esto no era como muy rentable, no era muy rápido el mecanismo, y se la pasaron a los ISOE, que es una institución que no tiene, aparentemente nunca tuvo nadie que la supervise, estaba actuando por la libre, y ahí en OISOE lo que pasó era una garata con puño, pero siempre dirigida por los mismos, por ese mismo grupo. Vamos a ver qué opinas, Jacinto Ascensión, de esa garata con puño, porque lo veo como calentando el brazo, como cuando llaman a un pitcher emergente que está desesperadamente calentando. Vamos a ver socialmente, Jacinto Ascensión, el robo dominicano en la República Dominicana. Haga una pincelada desde el punto de vista sociológico y filosófico, porque usted es las dos cosas. No, yo aquí deleitándome, escuchándolo a usted y al doctor, que sí manejan estos temas de manera excelente. Yo, mientras lo escuchaba a ustedes, miraba así un recorrido histórico de nosotros, de esta, porque lo que tenemos son 100 y pico de años en la era, entre comillas, como país, como Estado, 1844 hasta la fecha. Y ya uno va mirando todo el conflicto, primero de intereses, de poder, todo lo que tuvo Lidia Duarte, y al final, fíjense qué grupo se quedó con el poder encabezado por Santana, una lucha de interés. Y por parte es posible que dentro de esa propuesta inicial, el que estaba más claro de lo que debería de ser una nueva república, un país con ciertos niveles, con cierta estructura de cómo manejarse, lo tenía Duarte. Y ese es como terminó Santana, cediendo el país nuevamente a España. Pero si uno va a la parte de Báez, lo último que hizo fue que saqueó el país varias veces. Luego vamos a encontrar nosotros el mismo Ulises Heró, Lili, para mí es de la gente que empezó a corromper a los grupos para mantenerse en el poder, ganando elecciones fraudulentas. Y ya luego miramos cómo los dominicanos, cómo permitimos que ya en el 16 entren los americanos acá, con todo lo que es la deuda, empeñando el país, intentando vender hasta pedazos de tierra, la bahía de Samaná. Y la dictadura es la que ha mantenido hasta cierto punto ese liderazgo de poder en detrimento de la mayoría. Ahora, cae la dictadura de Trujillo, se hace un intento inclusive en ese tiempo de la caída de la dictadura, hasta que se logra las elecciones que gana el profesor Juan Bosch. Habría que ver todo lo que se armó ahí, todo el nivel de corrupción que se armó. Pero luego vamos a mirar en el tema del triunvirato. ¿Cuántas personas se beneficiaron de ese Estado que teníamos sin tener una cabeza visible como Estado? Y ya viene el gobierno de Balaguer, ya conocemos todo el tema de los 12 años. Para Balaguer poderse mantener en el poder durante 12 años, tenía que tener personas que le colaboraran, en este caso los militares, que se hicieron millonarios en este país, se adueñaron inclusive esos militares, esos balagueritas, de toda la propiedad, inclusive de Trujillo, inclusive en componenda con el empresariado dominicano con apellidos que hoy día presentan su fortuna a partir de que se aprovecharon también de esa debilidad del Estado en esa componenda con el poder. Y ya ustedes conocen lo que pasó con el gobierno de Antonio Guzmán, hasta se suicidó. Jorge Blanco, es increíble que hasta la cárcel vino. Lo que yo digo es, hemos cambiado nosotros una dictadura, un gobierno de dictadura, de lucha de poder,
a un gobierno hasta cierto punto, entre comillas, democrático, que se ha convertido en un escenario de corrupción, que inclusive el gobierno que está de turno, que está gobernando con lo que es el PRD anterior, porque todo el que está en el PRM, en su gran mayoría, que está gobernando, eran personas que pertenecían a la fila del PRD y gente que están involucrada en muchos casos de corrupción. Lo que quiero decir con todo esto, amigo Juan Francisco y doctor Freddy, es que nosotros hemos convertido la corrupción en este país en un sistema cultural, así es que podemos decir que aquí en la República Dominicana hay una cultura de la corrupción que es como eje transversal en todos los estamentos del Estado, entendiendo el Estado donde todas las instituciones, inclusive hasta la privada, somos parte del Estado, como eje transversal en la corrupción, que lo hemos metido como algo cultural y que también ha sido algo que ha sido sistémico y endémico porque se ha mantenido en el tiempo y luego no hay manera de que se le meta el frente y que se pueda terminar. Por eso que a partir de lo que Juan Francisco plantea, con lo que intenta el presidente Luis Abinader, habría que haber una brecha, un poquito de esperanza, pero yo quisiera esperar un poquito más, porque los 2 primeros años del gobierno de Hipólito fueron 2 años de gobernanza, que decíamos, vaya, esto sí, esto era lo que estábamos esperando en este país a los dominicanos. Y ya nosotros conocemos la historia, qué pasó con los 2 años siguientes. Este presidente tiene solamente 1 año y 2 o 3 meses. Le faltan todavía 2 años y medio más. Vamos a esperar. Ahora, si esos pasos que está dando son reales, son sinceros y es parte de una estrategia y una propuesta de Estado para aquí en este país empezar una nueva era de cómo se administran los fondos del Estado y que todo el que pueda cometer corrupción sea investigado, sea preso, metido en la cárcel y luego recuperar lo que se ha robado, entonces aquí en este país podríamos hablar y empezamos a gobernar, a transitar en un estado de derecho y de justicia. Freddy, y luego ya nos vamos a la segunda pausa porque el dueño no ha sacado la cabeza, pero está acechando. Bueno, nos quedan unos minutitos, Juan Francisco. Nos quedan solo unos minutos y yo creo que en ese tenor a mí me llamó la atención una declaración atribuida en el día de ayer, antes de ayer, al ministro, al superministro de la presidencia, el señor ingeniero Lisandro Macarrulla, donde abogaba por un cambio de modelo económico y un cambio de modelo de manejo del país. Pero a él no le conviene ese cambio. ¿Por qué? Bueno, a veces cuando uno tiene una situación, a veces uno trata de, con algún tipo de declaración, de posicionamiento, pues llamar la atención o meter un tema de debate que pueda desviar la atención de algún otro tema que uno no quiere que se ventile. Eso se usa mucho en comunicación. Usted y el maestro pues de Jacinto deben saber más que yo de eso, ¿verdad? Ustedes son más duchos en lo que es comunicación social, saben que es así, pero realmente esto es lo que el país hace falta, un cambio de modelo económico, ¿qué es lo que ocurre? Es que aquí hay un crecimiento económico innegable en los últimos 60, 50 años, pero ¿qué pasa con la redistribución de ese aumento, de esa creación de riqueza? Que los números hablan. Es que esa riqueza que se ha creado en el país ha servido de una u otra forma para enriquecer a un grupito, a los grupos tradicionales que están libando las mieles del poder, para decirlo un poco poético. Esos grupos son los que se han beneficiado de este crecimiento económico. Es un crecimiento sin desarrollo económico, vale decir un crecimiento sin equidad. Es un crecimiento donde no hay ingresos suficientes en la mayor parte de la población. Aquí hay más de 1 millón y medio de personas que ya tienen más de 65 años de edad, que ya no consiguen un empleo, pero que no tienen una pensión del Estado,
que no tienen una pensión privada, porque la mayor parte aquí de la población nunca ha tenido un empleo ni público ni privado, sino que aquí la economía dominicana tiene un componente muy alto de lo que es la economía informal. Las personas que venden por su cuenta, que ponen, qué sé yo, a vender pacas, que ponen a vender hasta habichuelas blanditas en los barrios. Esas personas no tienen derecho, no acumulan para tener una pensión. Y el Estado, a pesar de que la ley le faculta, le obliga a ir en ayuda a estas personas. ¿Qué es lo que hacen todos los gobiernos que hemos tenido? Balaguer les mandaba la fundita a través de la Cruzada del Amor. Los gobiernos del PRD, qué sé yo, lo que hicieron. Los del PLD, pues repartían las cajitas de noche. El primer gobierno, recuerda, el primer gobierno de Leonel, que repartían las cajitas casa por casa de sus militantes. Por eso le llevaron el moto de los comesolos, ustedes recuerdan, ¿verdad? De los comesolos. Después a los que vinieron. Freddy, estamos ya llegando, no queremos problemas con la dirección, un tema bastante apasionante. Ojalá que nos den una oportunidad para analizar un día. Yo me da mucha pena todo lo que ustedes han dicho de la clase política dominicana, partiendo de la afirmación de José Martí en la obra María Mantilla: el que tiene mucho adentro necesita poco afuera. Todos estos ladrones es porque tienen un vacío existencial. Lamento mucho que no podemos seguir, pero esta es la ley del tiempo. Tenemos que ir a una tercera pausa y viene un equipo que no sé, ustedes continuarán. No, ya todos nos vamos porque tenemos que dejar el despacho a los jefes, como tú dices. Pero es una pena esos que tienen vacíos existenciales. ¿Por qué no lo llenan de otra manera? Que no sea robando. Como dice el dicho. Y entonces a veces hasta matan robando, doctor. Es mejor dar que recibir. Sin embargo, ellos solamente reciben y no les gusta dar. ¿Y cómo es la cosa, don Juan? Bueno, entonces. Veo en el guión que Jacinto Ascensión regresa. A la pausa. Bueno.